Una pregunta que me llegó es acerca de la cuestión del mal. ¿Por qué, si Dios es bueno y es omnipotente, permite el mal en el mundo? Vamos entonces a reflexionar acerca de esto aquí en el Tesoro de la Isla. Y bien, si Dios es omnipotente, debería impedir con su omnipotencia el mal. Si Dios es bueno, entonces también querría impedirlo. Pero como el mal existe, entonces Dios o no es bueno o no es omnipotente. Esta objeción, que ya existe en la antigüedad clásica, estoy citando casi literalmente a un autor griego, pues la vamos a encontrar en toda la historia del pensamiento, a saber que la existencia del mal en el mundo es una prueba, una demostración clara, casi evidente, de que no hay Dios. ¿Cómo responde a esta cuestión la conciencia cristiana? Y en primer lugar hay que decir que el cristiano ante el mal está llamado a remediarlo. Hay que ayudar, ¿no? Ya vendrá el tiempo de la reflexión, que es importante, pero la actitud cristiana, y que uno ve realizada en la Iglesia durante los siglos, es la de socorrer, remediar el mal. Lo vemos en las obras de misericordia que la Iglesia, a pesar de todos sus defectos que no escondemos, viene realizando mediante instituciones dedicadas a la educación, al socorro de los enfermos, de los más humildes, de los más pobres, de los más necesitados, en los monasterios, en las congregaciones, etc. La Iglesia católica es una presencia de misericordia en el mundo, activa, ¿no? Por eso estamos obviamente llamados a preguntarnos acerca de estos temas, pero la actitud más propia e inmediata, más instantánea del cristiano, es la de la misericordia, ¿no? Por eso, después la tradición consagró las así llamadas 7 obras de misericordia corporal y 7 obras de misericordia espiritual, ¿no? Que es una lista, obviamente como toda lista no es exhaustiva, que nos dice cuál es la conducta que debemos tener los cristianos ante la miseria, ante el sufrimiento de los demás, ¿no? La palabra misericordia proviene precisamente de la combinación de 2 palabras, miseria, ¿no?, que significa pobreza, necesidad en latín, y cor cordis, dice el latín, que es corazón, ¿no? El corazón que se conmueve ante la... Entonces, más allá de preguntarnos acerca de las causas, la respuesta práctica es la de socorrer al que necesita, ¿no?, de vestir al desnudo, de alimentar al hambriento, de dar de beber al sediento, de visitar al preso, consolar al que sufre, etc. Bien, y esto lo vemos en la vida de los santos. Aquí en este canal hay varios videos consagrados a estos arquetipos que propone la Iglesia, que son los santos, ¿no?, que se dedicaron a remediar. Por ejemplo, hay un video sobre San Juan Bosco, que se dedicó a remediar la pobreza, sobre todo espiritual,
intelectual, también afectiva de los niños de su época, ¿no? Del mediados, segunda mitad del siglo XIX, en Turín, Italia y en todo el mundo, ¿no? La Orden de los Salesianos, o bien la obra de San Damián de Vester, el apóstol de los leprosos, ¿no? O de Charles de Foucault, el apóstol del Sahara, etc. Vemos que entonces los santos lo que hacen es remediar, intentar remediar, como lo hizo nuestro Señor durante su vida terrena, la miseria de los demás, la pobreza. Pero esto no nos excusa de reflexionar, porque obviamente parte de la misericordia es la transmisión de la verdad, ¿no? La verdad contemplada, no inventada. No se trata de inventar algo, porque Dios no necesita que lo defendamos mintiendo, ¿no? Sino Dios es el Dios de la verdad. Entonces tratar de contemplar la verdad y transmitirla de un modo fiel. De eso se trata. Entonces, acerca del mal en el mundo, vamos a pensar acerca de esto juntos. Los invito a pensar. En primer lugar, tenemos que decir que en la tradición bíblica y fundamentalmente en la cristiana, no hay un mal metafísico. Esto es muy importante. Aquí pasa la frontera, digamos, entre el cristianismo y otras religiones, ya que en algunas religiones se profesa lo que se llama el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es la doctrina religiosa según la cual hay dos principios, uno bueno y otro malo. Y entonces el principio bueno es causa de lo bueno y el malo es causa de lo malo. Este dualismo se ve reflejado en el mundo mediante la coexistencia del espíritu y la materia. Fundamentalmente el dualismo atribuye al principio malo la existencia de lo material. Por eso el hombre se entiende en este tipo de cosmologías, cosmogonías, como un alma encerrada en un cuerpo, ¿no? Esto lo encontramos en el hinduismo, lo encontramos en el budismo, lo encontramos en el platonismo, lo encontramos en las herejías medievales, también lo encontramos presente en nuestra época, ¿no? En la tradición cristiana, en cambio, afirma que todo es bueno, no hay ninguna esencia que sea mala en sí misma. Y esto está afirmado y repetido. Se ve que el autor sagrado Moisés sentía la necesidad de repetir esta idea. Por eso en los capítulos primeros del Génesis, luego de cada día de la creación, se dice, y vio Dios que esto era bueno. Lo repite como un estribillo. ¿Por qué? Porque ante la maldad del mundo uno puede sentirse tentado y de hecho caer en la tentación, como han caído estas ideologías, en creer que hay cosas malas. Entonces, y vio Dios que era bueno, y después de la creación del hombre, que el texto lo pone en plural, hagamos al hombre, en plural, hagamos. Este hagamos no es solamente un hagamos majestático, como hablaban antes los emperadores, nosotros, Nicolás II. No. Hagamos hace referencia, según la interpretación de los padres, a la Santísima Trinidad. Hagamos al hombre, etcétera, a nuestra imagen y semejanza. Y Dios dice el texto que era muy bueno. Hay un superlativo acá, muy bueno, ¿no? De modo que no hay nada malo. Hay cosas que nos parecen malas, ¿no? Los mosquitos en el verano, ¿no? El sol de 40 grados, 45 grados, los días de verano, no sé. Las inundaciones, todo, obviamente, incluso la muerte, todo tiene apariencia del mal. La muerte, sin embargo, ya vamos a ver, es un caso, es una realidad del todo particular, pero no hay nada malo. No hay ninguna esencia mala. ¿Y qué es lo malo? En una palabra, el uso, el mal uso, el abuso
de las cosas. Y ese abuso, el mal uso, tiene su raíz no en las cosas mismas, sino en el corazón humano. Esta es, en dos palabras, la perspectiva nuestra cristiana ante el problema del mal en el mundo, ¿no? Decían los teólogos cristianos que todo lo que es, aún por el hecho de ser, es bueno. El ser es una forma de bondad. Es más, es la bondad básica, ¿no? Porque el ser, que después los escolásticos van a hablar de un acto de ser, ¿no? Como que existe un acto de ser, más allá de lo que es cada cosa. El hecho de estar fuera de la nada es algo del todo particular, ¿no? Que se realiza gracias a un acto particular que se llama acto de ser. Bueno, eso, ese estar fuera de la nada ya es una forma de bien, ¿no? Por eso decían ellos, ya que el ser y el bien se identifican, es decir, son formas distintas de nombrar la misma realidad, ¿no? Decía convertuntur, decían ellos, ens et bonum, se convierten. Bien, y esto es algo que percibimos, ¿no? Que la bondad del ser, que ser es mejor, obviamente, que no ser, y que hay una bondad básica de las cosas que uno las identifica también con la belleza, ¿no? Las cosas son buenas y son bellas. Lo que hace feo al mundo, entonces, es el mal uso que hacemos de las cosas. Y bien, en segundo lugar, hay que decir que para la conciencia cristiana hay una enorme diferencia entre lo bueno y lo perfecto. Adán es bueno, Jesús es perfecto. Y entre Adán y Jesús hay un largo camino que recorrer, ¿no? Dios creó al mundo bueno, pero no lo creó perfecto, sino perfectible. Cuando Beethoven tenía, 3 meses de vida o 1 año de vida, era ya un gran compositor, ¿no? Cuando la Madre Teresa de Calcuta tenía, 5 años, ya era el apóstol de la misericordia, sí y no, ¿no? Tenía la posibilidad de llegar a serlo, ¿no? Por eso es tan frecuente en el Evangelio la imagen de la semilla. La imagen de la semilla, que Jesús muchas veces habla, que salió el sembrador a sembrar, etc., o que el reino de los cielos es como una semilla pequeña, etc. En fin, esta imagen de la semilla nos da a entender lo que después, o en forma filosófica, Aristóteles llama, si quieren, el ser en potencia, o sea, la capacidad de ser. De modo que Adán fue creado bueno, capaz de llegar a ser perfecto, pero no fue creado perfecto. Así como tantos hombres que habrán tenido el mismo talento de Beethoven no llegaron a ser Beethoven, o porque no tuvieron la posibilidad de estudiar, o porque fueron perezosos, o porque no encontraron a alguien que los apoye en su carrera, ¿no? ¿Cuántos Beethoven no conocemos? ¿Cuántas Madres Teresas no conocemos, ¿no? Que si cuántas personas que tienen potencialidad y no la desarrollan. Por eso la conciencia cristiana es realista, y el realismo es un término medio entre el optimismo y el pesimismo. El pesimismo pesimismo radical, ¿no? Dice, bueno, las cosas son malas. Y este pesimismo está presente hoy en el mundo. Es muy frecuente hoy escuchar que el hombre, en fin, es un fracaso. Es un error de la evolución. La evolución en un lugar se equivocó, ¿no? Y entonces se desarrolló un ser destructivo llamado hombre, ¿no? Y su esencia destructiva,
se ve reflejada en la historia de la humanidad, que es una historia de guerras. Bien, está bien. Es un punto de vista, ¿no?, que se olvida, por otro lado, que el hombre no es solamente destructivo, sino que tiene capacidad de ser una cosa o la otra. Bien, ese pesimismo y por otro lado el optimismo que dice, que lo encontramos también reflejado en alguna ideología, de que Dios creó el mundo perfecto, o aquellos que no creen en Dios, la naturaleza es perfecta, ¿no? De ninguna manera. Entonces, nosotros decimos que es bueno, pero no es perfecto. Es bueno, pero no es perfecto. O sea, hay aquí en la conciencia cristiana como una especie de moderación que es fruto de la contemplación de las cosas, ¿no? Es decir, un niño es bueno, es inocente, pero no se le puede dejar a su propio juicio decidir si tiene que tomar o no penicilina, o si tiene que ir a la escuela, o si puede tomarse solo el colectivo, ¿no? Porque no es perfecto. O sea, todavía no ha alcanzado el desarrollo de su inteligencia. No discierne, no distingue, es débil, ¿no? El hombre es bueno, pero débil. La debilidad es una imperfección, no es una maldad, ¿no? No somos culpables de ser débil, nadie es culpable de ser débil. Pero es una imperfección que tenemos que tener en cuenta. Entonces, digamos que ya que todo tenemos que referirlo, para no caer en la tentación de hablar del cristianismo sin Cristo, tenemos que referirlo a Cristo. Digamos que Cristo es la perfección. Adán es la bondad, una bondad que se manifiesta poco tiempo después de su creación, en toda su debilidad, ¿no? Esto lo vemos claramente en este texto paralelo entre la tentación de Adán, y cuando digo Adán y Eva, y las tentaciones de Cristo. Ambos, Adán y Cristo, sufren la misma tentación, una triple tentación. Adán, por su debilidad e imperfección, es vencido. Cristo, perfecto, vence. En tercer lugar, conviene preguntarse acerca de la definición del mal. ¿Qué es el mal? Una primera definición sería la siguiente: el mal es aquello que produce sufrimiento. Es una buena definición, y sin embargo, no todo mal produce en forma inmediata sufrimiento, y no todo bien produce gozo o placer. El mal, dice la tradición, es la ausencia de bien. Dijimos ya que el mal no tiene esencia, y si el mal no tiene esencia, ¿cómo es que existe? El mal existe en el bien como su privación. Agreguemos que se trata del bien conveniente a la naturaleza, al sujeto que sufre el mal, ¿no? Por ejemplo, no es malo para nosotros los hombres no tener alas, porque no pertenece a nuestra naturaleza el volar, al menos tal como lo hacen las aves, ¿no?, los pájaros. Pero sí es malo para nosotros no tener el sentido de la vista, ¿no?, quedarnos ciegos. Eso sí es malo, obviamente. ¿Por qué? Porque la ceguera es la privación del bien conveniente al hombre, que, entre otras cosas, es un ser que ve, ¿no? No es malo para seres que no tienen ojos el ver, ¿no? Entonces, el mal se define como la privación, la ausencia de bien. Y esto es muy interesante y es muy hermoso, por otro lado, porque tenemos una definición del mal que, por un lado, afirma su existencia, lo cual es obvio, ¿no?,
que el mal existe, pero por otro lado le niega al mal el privilegio de tener una esencia propia. En cuanto al mal moral, cuando aplicando esta definición, es la privación del orden moral, ¿no? Es decir, un acto inmoral malo, un pecado, por ejemplo el robar o el asesinar o el mentir, se caracterizan o son malos porque están privados del orden propio de las cosas, ¿no? Ya que nosotros somos creados para dar vida y tenemos, por ejemplo, la lengua, el lenguaje es un órgano de la verdad y no de la mentira, ¿no? El mal, dice la tradición, y en esto insiste Santo Tomás de Aquino, siempre el mal moral siempre es un acto antinatural. El mal es un acto contra la propia naturaleza. Por eso, si es un acto que va en contra de la ley de Dios, es porque en primer lugar va en contra de la naturaleza creada por Dios, ¿no? Esto es importante, vale decir, robar o matar o mentir no es malo porque Dios lo prohíbe, sino que es al revés. Dios lo prohíbe porque es malo. O sea, no es la voluntad de Dios la que dice que tal cosa es buena o mala, sino que es la misma naturaleza, que después es obviamente confirmada por la ley divina, la que nos dice que el robar o el mentir, etc., son actos malos. Repito, y esto es importante porque en el cristianismo se introdujo la herejía del voluntarismo, ¿no?, que dice que las cosas son buenas o malas solamente porque Dios las quiere o no. No, no es así, de ninguna manera. Repito, robar no es malo porque Dios lo prohíbe, por ejemplo, sino que Dios lo prohíbe porque es malo. Y bien, el mal, decimos, es una privación del bien conveniente, y sin embargo, toda privación del bien conveniente supone un sufrimiento. En este sentido, el mal siempre está unido al sufrimiento, siempre, ¿no? Lo que sucede es que hay sufrimientos que son inconscientes, subconscientes, o son mal o poco percibidos por la conciencia, ¿no? Leí recientemente un texto de un autor, un comentador de apellido Lapujin. Dice: las personas pensantes saben que la naturaleza se encuentra en un estado anormal, dice él, en referencia a un texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, que dice: sabemos que toda la creación, gime y sufre dolores de parto. Interesante la expresión de San Pablo, ¿no? Y misteriosa, enigmática. La creación entera gime y sufre dolores de parto. Vale decir que hay como un sufrimiento cósmico, un sufrimiento metafísico que es percibido no por todos, sino por algunos. Y este sufrimiento tiene origen precisamente en el mal, ¿no? Y después hay un texto famoso del gran poeta romano, latino, Virgilio, que es muy corto y muy expresivo, ¿no? Dice: sunt lacrimae rerum, son las lágrimas de las cosas. De modo que hay quienes, gracias a su especial sensibilidad religiosa, sienten lo que dice Lapujin, ¿no? Que las cosas es que sufren, que gimen, que lloran, ¿no? Porque la presencia del mal como privación del bien, repito, y esa es la definición quizá metafísica o filosófica más correcta, produce sufrimiento.
Y bien, el tema del mal es tan importante, y en este sentido, si nos equivocamos el diagnóstico, nos equivocamos la cura del mal, ¿no? Y por eso si decimos que el mal es tal cosa, no siendo eso, ¿no? Es como un médico que yerra en su diagnóstico, y entonces el paciente no solamente sigue enfermo, sino que empeora. Esto es importante porque a partir de la Ilustración se ha negado en forma sistemática la existencia del mal espiritual. El mal, entonces, en la Ilustración se identifica en primer lugar con la ignorancia. Obviamente la Ilustración, como la palabra lo dice, es la forma de suprimir la ignorancia, que es la fuente, el origen de todos los males, ¿no? El hombre ilustrado. Después, como consecuencia de esta idea de identificar el mal con la ignorancia, viene lo que podría llamarse la teología política, es decir, se identifica el mal por una forma concreta de régimen político, un sistema que puede ser, en el caso de la Revolución Francesa, el sistema monárquico, ¿no? De modo que suprimiendo la monarquía en forma casi espontánea, automática, surgirán la libertad, la igualdad, la fraternidad, en fin, todos los ideales que están presentes en el Evangelio, pero que ya en esta época están secularizados, ¿no? Están fuera del contexto cristiano. Y después tenemos obviamente la revolución socialista, que dice que, en fin, que el mal no es ni más ni menos que la propiedad privada, y entonces suprimiendo la propiedad privada, entonces los hombres se van a sentir hermanos, ¿no? Todo esto no es un disparate absoluto, pero un absurdo, pero que es consecuencia, obviamente, de negar las raíces espirituales del mal. Y entonces, como el mal existe, tenemos que encontrar alguna otra causa, alguna otra definición del mal. En este caso puede ser ya sea la ignorancia, o bien, como dicen hoy los evolucionistas, que el mal no es más ni menos que el poco desarrollo del lóbulo prefrontal del hombre, que hace que el cerebro humano trabaje de una manera irracional, y de ahí que, bueno, que sea asesino y eso y tal cosa, pero que, bueno, hay que esperar que mediante la evolución o mediante fármacos determinados, en fin, se pueda desarrollar mejor el cerebro, ¿no? Es una explicación biológica del mal. Nosotros entonces, en la conciencia cristiana, decimos que hay un mal moral, que siempre es un juicio, y en este sentido tiene razón aquel que dice que el mal tiene una raíz intelectual. Eso lo decía Sócrates a propósito, ¿no? Por eso lo acusan a Sócrates de intelectualista, ¿no? Diciendo que el mal siempre es un error. Y es verdad, el mal, la acción mala siempre se funda en un juicio erróneo, ¿no? Un juicio práctico. Ahora bien, ese juicio tiene una raíz que la tradición llama espíritu, o que el Evangelio llama corazón, ¿no? Cuando ustedes abren el Evangelio se van a dar cuenta que, entre otras cosas, el órgano central del ser humano, lo que lo define en palabra de Cristo, es el corazón, ¿no? O sea, si para Aristóteles el hombre es un ser racional, para Cristo el hombre es un ser cardíaco, ¿no? Un animal cardíaco, en el sentido de que es el corazón lo que define el carácter de una persona y su destino. Bien. Entonces Jesús dice que del corazón proceden adulterios, asesinatos, etc. O sea, que la moral tiene una raíz anterior, invisible, así como un iceberg, ¿no? Que uno ve una pequeña parte del iceberg que asoma, pero la parte principal está oculta, así
piensan los santos padres que en el hombre hay una realidad subconsciente que ellos identifican precisamente con estas pasiones o estos pecados capitales que están ocultos, no se ven. Por eso hay personas que tienen conducta moral y son malas, ¿no? Por eso este es el problema que Jesús encuentra en su época, y por eso llama a las personas religiosas, a los fariseos, los llama sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, tienen una conducta moral, religiosa, ayunan, cumplen los mandamientos, etc., pero están llenas de avaricia, de vanagloria, de desprecio hacia los demás, de soberbia. Este es el ámbito del espíritu. Por eso, si cortamos al hombre pensando que el techo de lo humano es lo moral, estamos muy equivocados. Hay algo más profundo que es lo espiritual. Bueno, un poco es una introducción al tema del mal. Después voy a hacer otro video siguiendo, me parece un tema interesante. Si tienen preguntas me las pueden enviar con mucho gusto, intentaré responderlas. Que tengan un muy buen día.